Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos preferido, donde no se nos escapa ni una migaja de la última hora. AQ, donde la pasión superíndice 3N desborda las pantallas y los secretos susurran a Trabu Copyright S del bus superíndice 3 Esforo, estamos listos para desmenuzar el último drama que es tú, haciendo temblar los cimientos del mundo del espectro. Culo turco. Hoy, Perpun Rense porque la cosa se pone, pero que muy seria. Vamos a hablar de una explosión superíndice 3N, una explosión superíndice 3N en toda regla que involucra a nuestra queridísima Demet Özdemir. Q copyright paso superíndice 3? ¿A Q copyright N legritu superíndice 3? ¿De Q copyright se equivoco superíndice 3? Bueno, abrochen sus cinturones porque la respuesta es muy jugosa de lo que imaginan. Y no solo eso, porque también copyright N tenemos una confesión superíndice 3N bomba, una revelación superíndice 3N que ha dejado a todos con la boca abierta y que tiene que ver Perpun Rense con Can Yaman. Su lo anoudo bien Can Yaman, el galur N que ha robado corazones por todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, du copyright genme recordarles que si son tan adictos a los dramas turcos como nosotros, este es su lugar. Así que no duden ni un segundo y denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. No se arrepentir URN. Tenemos contenido fresco, jugoso y lleno de intriga todas las semanas. Y ahora sin mun ese dilación superíndice 3N, vamos a meternos en este drama de lleno. La verdad es que todo este embrollo comenzó superíndice 3 con un rumor, como casi siempre pasa en el mundo del espectáculo. Un rumor que apuntaba a una supuesta reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can. Su copyright. El fandom explotó superíndice 3. Las redes sociales se incendiaron. La gente recordó superíndice 3 con nostalgia los duas de Erkencicus, más menos ando con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Imaginen la escena. Titulares de revistas, portadas de periu superíndice 3 dicos, comentarios en todas las redes sociales. Un auto copyright dico torbellino medio tico. Era como si la magia de Sanem y Can, esos personajes que nos enamoraron en la serie, se resistiera a morir en la imaginación superíndice 3N colectiva. La gente seguía aferrada a la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de cuento de hadas en la vida real. Y claro, cuando empezaron a circular los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N, la euforia fue total. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes cifrados en redes sociales, de miradas CU superíndice 3 cómplices captadas por paparazzi. Un festum para los amantes del chisme. Los foros de fans se llenaron de teorías conspirativas, de análisis exhaustivos de cada publicación superíndice 3N en Instagram, de búsquedas incansables de cualquier pista que confirmara la ansiada reconciliación superíndice 3N. La pasión superíndice 3N era desbordante y la expectativa, cada vez mayor. Pero AQ es donde la cosa se complica, y donde este cuento de hadas empieza a tomar un tinte muy de ese oscuro. Porque Demet, al parecer, no estaba muy contenta con esta situación superíndice 3N. De hecho, estaba furiosa. Y AQ es donde entra la famosa, explosiva reacción superíndice 3N. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet estaba harta de que se le relacionara constantemente con Can Yaman, especialmente después copyright ese de haber cerrado ese capítulo de su vida hace ya bastante tiempo. Al parecer, la constante especulación superíndice 3N estaba afectando su relación superíndice 3N actual y le estaba generando un copyright ese innecesario. Imaginen la presión superíndice 3N. Tener que lidiar con las expectativas de miles de fans, con los constantes rumores y especulaciones, con la sensación superíndice 3N de que tu vida privada es tú siendo diseccionada y juzgada por todo el mundo. No es fácil. Y claro, en un momento dado, la copa se llena y termina por desbordarse. Demet, recordemos, es una mujer joven, exitosa y con una carrera en ascenso. Tiene derecho a rehacer su vida, a construir nuevas relaciones, a dejar atrás los fantasmas del pasado. Y la constante insistencia en relacionarla con Can Yaman no solo era injusta para ella, sino también copyright N irrespetuosa con su pareja actual. Los rumores no solo afectaban su imagen pública, sino que también copyright N tenían un impacto real en su vida personal. ¿Y du superíndice 3 de esto el error?
Bueno, el error, según parece, fue creer en la información superíndice 3n equivocada. Demet, en un momento de frustración superíndice 3n, habrá compartido un comentario privado con una persona de su confianza, que, lamentablemente, no era tan de confianza como ella pensaba. Este comentario, que supuestamente aclaraba su postura sobre la supuesta reconciliación superíndice 3n, terminus superíndice 3 filtru, dándose a la prensa, generando una ola de titulares sensacionalistas que la retrataban como una persona vengativa y rencorosa. ¡Ay, la traición superíndice 3n! Uno de los peores golpes que puede recibir una persona, especialmente cuando viene de alguien a quien considerabas un amigo o un confidente. Imaginen la decepción superíndice 3n de Demet al descubrir que su intimidad ha sido vendida a cambio de un pu más menos ado de euros y un momento de fama. El comentario filtrado, según se rumorea, contenía duras críticas hacia Can Yaman y su forma de llevar la relación superíndice 3n en el pasado. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de egos inflados y de una falta de madurez por parte del actor. Unas declaraciones incendiarias que al salir a la luz pública, desataron una verdadera tormenta mediática. Los fans de Can Yaman no tardaron en salir en su defensa, acusando a Demet de ser una desagradecida y de querer dar más menos a la imagen de su ídolo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con insultos y acusaciones cruzadas entre ambos fandoms. Un espectáculo lamentable que dejaba en evidencia la toxicidad que a veces puede generar la fama. Ahora bien, la confesión superíndice 3n bomba de Can Yaman aún más menos a de aun mood de sleu más menos al fuego. En una reciente entrevista, Can, de forma inesperada, reveló superíndice 3 que existieron sentimientos muy fuertes entre con diéresis copyright L y Demet durante el rodaje de Erkencicus. Una declaración superíndice 3n que contradice algunas de las versiones que han circulado hasta ahora y que deja entrever que la relación superíndice 3n entre ambos fue mucho intensa de lo que se creía. Boom. Aquí es donde la trama se complica aún más y donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma inesperada. Can Yaman, ese galuvene que siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, decide romper el silencio y confesar que hubo algo especial entre con diéresis copyright L y Demet durante el rodaje de Erkencicus. Una confesión superíndice 3n que sin duda ha sorprendido a muchos y que ha generado todo tipo de reacciones. Algunos la han interpretado como una forma de reivindicar su historia de amor con Demet, de dejar claro que lo que vivieron fue real y significativo. Otros, en cambio, la ven como una estrategia para recuperar el protagonismo mediático y para impulsar su carrera profesional. Y luego están los que simplemente la consideran una falta de respeto hacia Demet y su relación superíndice 3n actual. Sea cual sea la intención superíndice 3n de Can, lo cierto es que su confesión superíndice 3n ha removido viejas heridas y ha reavivado la llama de la pasión superíndice 3n entre los fans de Erkencicus. Can no entró superíndice 3 en detalles escabrosos ni reveló superíndice 3 secretos inconfesables, pero su admitió superíndice 3 que la química entre ellos era innegable y que en algún momento, la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se había difuminado. La química. Ese ingrediente mágico que hace que dos actores brillen en la pantalla y que despierta la imaginación superíndice 3n del público. En el caso de Can y Demet, la química era evidente. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que intercambiaban. Y claro, cuando la química es tan intensa, es difícil mantener la distancia entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3n y confundir los sentimientos de los personajes con los propios. Esta confesión superíndice 3n, como era de esperar, ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans la han interpretado como una confirmación superíndice 3n de sus esperanzas de reconciliación superíndice 3n, mientras que otros la ven como una falta de respeto hacia la relación superíndice 3n actual de Demet. El debate estuvo servido. En las redes sociales, los fans se han dividido en dos bandos, los que más menos han con ver a Can y Demet juntos de nuevo y los que defienden el derecho de la actriz a rehacer su vida y a ser feliz con su pareja actual. Las discusiones son acaloradas y a veces incluso llegan a ser ofensivas. Pero al fin y al cabo, esto es parte del juego. Cuando se trata de temas del corazón superíndice 3n, la pasión superíndice 3n siempre es a flor de piel. Pero volvamos a la explosión superíndice 3n de Demet.
Después copyright ese de que el comentario privado se filtrara, la actriz utilizó superíndice 3 sus redes sociales para aclarar la situación superíndice 3N. En un comunicado contundente, Demet negó superíndice 3 rotundamente cualquier intención superíndice 3N de dar más menos ar la imagen de Khan y explicó superíndice 3 que su reacción superíndice 3N se debió superíndice 3 a la frustración superíndice 3N de ver su nombre vinculado constantemente a un capítulo de su vida que ya había cerrado. La defensa. Demet, ante la avalancha de críticas y acusaciones, decide salir al paso y dar su versión superíndice 3N de los hechos. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la actriz niega rotundamente haber tenido la intención superíndice 3N de dar más menos ar la imagen de Khan Yaman y explica que su reacción superíndice 3N se debió superíndice 3 a la frustración superíndice 3N de ver su nombre vinculado constantemente a un capítulo de su vida que ya había cerrado. Ademún Demet aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3N para pedir respeto hacia su vida personal y para dejar claro que su prioridad actual es su relación superíndice 3N actual. Un mensaje directo y sin rodeos que buscaba poner fin a las especulaciones y a los rumores infundados. Basta ya. Demet, cansada de la situación superíndice 3N, decide poner un punto final a las especulaciones y a los rumores. En su comunicado, la actriz pide respeto hacia su vida personal y deja claro que su prioridad actual es su relación superíndice 3N actual. Un mensaje contundente y sin rodeos que demuestra que Demet es decidida a defender su felicidad y a dejar a los fantasmas del pasado. Sin embargo, a pesar de la aclaración superíndice 3N de Demet, la polu copyright Mika no ha cesado por completo. Los fans siguen divididos entre quienes creen en su versión superíndice 3N y quienes consideran que su reacción superíndice 3N fue desmedida. La duda persiste. A pesar de la aclaración superíndice 3N de Demet, la polu copyright Mika no ha cesado por completo. Los fans siguen divididos entre quienes creen en su versión superíndice 3N y quienes consideran que su reacción superíndice 3N fue desmedida. Algunos argumentan que Demet tiene derecho a defender su intimidad y a expresar su frustración superíndice 3N, mientras que otros creen que su reacción superíndice 3N fue exagerada y que debió haber manejado la situación superíndice 3N de una forma muy diplomática. ¿Y qué copyright podemos sacar en claro de todo este embrollo? Bueno, en primer lugar, que la vida de los famosos no es tan idílica como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes se esconden presiones, frustraciones y decepciones. La verdad al desnudo. Este drama nos recuerda que la vida de los famosos no es tan idílica como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes se esconden presiones, frustraciones y decepciones. Los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias inseguridades. Y a veces la presión superíndice 3N de la fama puede ser demasiado difícil de soportar. En segundo lugar, que los rumores pueden ser muy más menos sinos y que es importante verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. Cuidado con lo que crees. Este drama nos enseña más menos a que los rumores pueden ser muy más menos sinos y que es importante verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores infundados N a la orden del día. Y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. Por eso es fundamental ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Y en tercer lugar, que las relaciones, ya sean amorosas o profesionales, pueden ser muy complicadas y que a veces es mejor dejar el pasado atrás, en el pasado es pasado. Este drama nos recuerda que las relaciones, ya sean amorosas o profesionales, pueden ser muy complicadas y que a veces es mejor dejar el pasado atrás. Las relaciones terminan por muchas razones, y a veces es difícil superar el dolor y la decepción superíndice 3N. Pero aferrarse al pasado solo nos impide avanzar y construir un futuro mejor. Este drama nos recuerda una vez más que el mundo del espectáculo es un culebro superíndice 3N constante, donde la verdad y la ficción superíndice 3N se entrelazan y donde los rumores y las especulaciones N a la orden del día. Asu que mis queridos chismosos no se crean todo lo que leen y escuchen, y recuerden que siempre hay dos caras de la moneda. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo un simple rumor de reconciliación superíndice 3N ha desencadenado una explosión superíndice 3N por parte de Demet,
un error al confiar en la persona equivocada y una confesión superíndice 3N bomba de Kanyaman que aún más menos adido a UNMU, ese picante al asunto. Un drama que nos demuestra que la vida de los famosos no siempre es fácil y que las relaciones, por muy intensas que sean, a veces llegan a su fin. Y no olvidemos el papel crucial de las redes sociales, que se han convertido en el escenario principal de este culebro superíndice 3N moderno. Los fans convertidos en detectives y jueces analizan cada detalle, interpretan cada gesto y emiten sus veredictos sin piedad. La presión superíndice 3N mediútica, la exposición superíndice 3N constante y la dificultad para mantener la privacidad son algunos de los peajes que deben pagar los famosos. Y en este caso, tanto Demet como Can se han visto atrapados en un torbellino de rumores y especulaciones que ha puesto a prueba su paciencia y su capacidad para lidiar con la fama. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del último drama turco. Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes estas noticias y chismes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Creen que Can debería haber hecho esa confesión superíndice 3N? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Quiero saberlo todo. ¿Están de acuerdo con la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Creen que fue desmedida o justificada? ¿Piensan que Can se equivocó superíndice 3 al hacer esa confesión superíndice 3N? ¿O creen que simplemente estaba siendo sincero? ¿Y qué copyright me dicen de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? ¿Creen que aún hay esperanza para Can y Demet? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Quiero saber todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos adictos a los dramas turcos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismes jugosos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que la vida es un drama y nosotros somos los protagonistas. Hasta la superíndice 3 Sima.